La enseñanza de hoy es acerca de una doctrina, una enseñanza que se le conoce como doctrina de la expiación por sangre. Por supuesto, ustedes han visto el nombre que les pongo ahí, normalmente es para poder hacer las invitaciones, pero me gustaría, no me- bueno, deseo hacer un estudio, en otra oportunidad ya lo he hecho también, en otra oportunidad, pero me gustaría hacer un estudio acerca de esta doctrina, quizás pueda llevar unas 4 a 5 semanas, eh, o 4 o 5 clases, mejor dicho, pero me gustaría avanzar hasta donde se pueda sentar las bases doctrinales, porque si nosotros no entendemos claramente esta enseñanza, va a ser muy difícil que podamos comprender acerca de la salvación, acerca de la salvación. Hay muchas palabras que son aparentes o que son sinónimas, que muchas veces las tocamos como que tuvieran un significado totalmente diferente. Aunque las acepciones en cada texto a veces es necesario usarlas con esa diferencia. Entonces, quizás como una introducción, poderles decir de que cuando el pueblo de Israel, todavía no era pueblo, porque cuando sale de Egipto, los descendientes de Israel, cuando recién sale de Egipto, sale como lo que hoy diríamos como una nación, como un pueblo, como el pueblo de Dios. Entonces allí en Egipto es que se consolida como nación. Bueno, vamos a decir de esta manera que cuando Israel se estaba vivos para salir de la esclavitud de Egipto, lo último que hizo Dios fue hacer eh, que Faraón realmente tuviera que doblar rodillas o se inclinara ante Dios. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo de la manera que podemos decir que fue muy aleccionadora para ellos, porque tuvo que ver con la muerte de los, que se dice, de los primogénitos. De los primeros hijos, también primogénito significa el excelente, el que va a heredar en todo caso el patriarcado, el reinado, etc. Entonces, Dios le dijo en todo caso a los israelitas, que mataran un cordero por familia. Más adelante lo vamos a ver un poquito más al detalle. Solamente lo estoy hablando como una introducción, que mataran y que echaran la sangre en el dintel de la casa, es decir, en la parte superior del marco de la puerta, y en los póstigos o en los parantes de la puerta de la casa, es decir, arriba iba la sangre, posiblemente rociando, goteando la sangre, y también en ambos lados estaba también de la sangre, de la puerta estaba la sangre, y cuando pasó el ángel en este caso de la muerte, cuando él vio que los que habían puesto, el ángel pasó de largo cuando veía esta sangre puesta en los dinteles de la puerta, y pues eh, y pasaba de largo, no se quedaba ahí, pasaba de largo buscando, por supuesto, las casas que no tuvieran esta seña o esta marca, la sangre en los dinteles de la puerta o en el dintel de la puerta. Entonces, en realidad el ángel no pasaba buscando si alguien estaba por ahí tomándose, no sé, una copita de vino, no lo sé, ahí junto con el cordero. El ángel pasó, lo que hizo fue pasar de largo, nada más. Esa noche pasó por ahí, y cuando él veía la sangre, el ángel no pasaba nada, y no entraba a la casa, no entraba a la casa en todo caso. Y cuando no veía la sangre, pues los primogénitos morían. En este caso fueron de los egipcios. Y de esa manera ellos fueron liberados. De esa manera Faraón tuvo que inclinarse y tuvo que
tuvo que tomar la decisión de dejarlos ir al pueblo, al pueblo de Dios. ¿Y qué cosa era lo que lo salvaba? Bueno, lo que lo salvaba era la sangre. Fue la sangre lo que lo salvó y fue la sangre lo que nos salvó también a nosotros. Y lo que quiero decirles es que nosotros tenemos que afirmarnos, agarrarnos de esta verdad. Lo digo que tenemos que afirmarnos en esta verdad porque el proceso que nosotros estamos siguiendo, los cristianos estamos siguiendo, es algo que se llama un proceso de lo que se dice teológicamente como proceso de santificación. Y lo que significa es que Dios nos está llevando de imagen en imagen hasta por último tener la imagen de Cristo. Somos transformados de imagen en imagen hasta tener la imagen de Cristo. Es decir, que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros a ser la misma imagen de Cristo. Ese es lo que está haciendo. Y esto lo digo porque hablaba precisamente con el hermano Carlos, estamos en confianza, estamos hablando con el hermano Carlos y me hablaba precisamente de la necesidad de la necesidad de prepararnos, ¿no? De prepararnos para luchar contra las fuerzas del enemigo, principalmente porque el enemigo está destruyendo las familias, está destruyendo, especialmente el hermano me hablaba de los niños, ¿no? Y es verdad, los niños son atacados en su manera de pensar y pues tenemos generaciones quizás aquí en Latinoamérica no es tanto, pero en otros países, por lo que he podido leer y ver, hay una rebelión de los hijos. Los hijos no tienen no están sujetos a los padres, por lo general no están sujetos a los padres. Entonces, y nosotros tenemos que enfrentar. La palabra de Dios nos dice que nosotros, nos habla en términos de milicia. Realmente nosotros somos soldados de Cristo, somos un ejército que lucha contra otro ejército, contra huestes, según la palabra de Dios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni sangre, decía el apóstol Pablo, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Lo que tenemos que entender es que el ser cristiano es tener una lucha constante en ese proceso que le estaba hablando de santificación, en ese proceso de llevarnos a la imagen de Cristo. Los cristianos tenemos que estar constantemente luchando espiritualmente. Hay una guerra espiritual. Tras de todos nuestros problemas, tras de todas las circunstancias que tenemos en nuestra vida, de nuestro diario vivir, problemas de diferente índole, enfermedades, financieros, económicos, situacionales, en fin, circunstancial, lo que ustedes quieran pensar en los problemas que tenemos a diario. Tras de todos esos problemas hay un mundo espiritual. La Biblia nos enseña en muchos pasajes de la Biblia, nos enseña que si nosotros ganamos en el mundo espiritual, lo vamos a ganar en este mundo físico. Hay muchos pasajes de la Biblia acerca de esto, pero quizás si nos va con el tiempo podemos ir entendiendo estos pasajes desde el comienzo de la Biblia, desde Génesis, Éxodo y vamos hasta Apocalipsis, vamos a entender que hay una guerra espiritual que nosotros estamos librando cada día. Y si nosotros en esta guerra espiritual o en este proceso de lucha, nosotros nosotros recordamos que Dios ha hecho provisión en nosotros. Él tiene cuando digo nosotros, estoy hablando de los redimidos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Dios ha hecho provisión para nosotros. Y esa provisión, y esa provisión principalmente, digo principalmente, es la sangre de Jesucristo. Con esto les digo que no les estoy diciendo que seamos personas, hombres, mujeres temerosos, sino que al contrario, no debemos tener temor en esta guerra espiritual que nosotros libramos, sino al contrario debemos ser, como dice el himno, debemos ser llenos de valor y fe. Hay que tener mucho valor y fe
También la palabra de Dios lo dice, por supuesto. Y nosotros precisamente necesitamos conocer algunas verdades que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos gozosos en este largo peregrinaje, entre comillas largo, ¿no? Peregrinaje que nosotros tenemos hasta llegar hasta nuestro verdadero hogar, nuestro hogar celestial. Y hay mucho, mucho, hermanos, que hacer, mucho que hacer, mucho que luchar, mucho que batallar por delante cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Y lo que yo quise decirles es que Dios nos ha puesto por la sangre de Jesucristo, por esa sangre de Jesucristo, nos ha puesto en una posición de poder, en una posición superior. Eso es algo esa es una verdad que nosotros tenemos que creerla, hermanos, porque muchas veces la decimos, a veces converso con mi esposa, estamos conversando y decimos, a veces solamente lo hablamos porque lo hemos leído, porque lo hemos aprendido, pero la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Verdaderamente lo hemos hecho nuestro? ¿En realidad creemos que estamos en una posición superior por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y yo quiero decir, hermano, que esto debe quedar bien grabado en nosotros, debe quedar bien grabado en nuestro corazón, porque en verdad, si, eso va a ser la base, va a ser el fundamento de toda nuestra victoria que vamos a tener cada día en nuestra vida. Y cuando lleguemos a ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando tengamos la victoria final. Pero si no lo creemos y solamente decimos, lo comentamos, lo decimos, y en verdad no lo creemos, entonces ahí no va a haber ninguna victoria. Por eso es que quisiera volver a hacer estas clases, quizás, pero con mayor detenimiento, que nos detengamos un poquito más en leer los textos bíblicos. Me gustaría que tengan su Biblia a la mano, y si tienes una Biblia física, mejor, pero si no, no importa, pues, con la Biblia que tenga. Pero lo importante es que aprendamos y entendamos lo que significa esto para nosotros, porque si vamos a vivir esta vida de aquí en la tierra, tenemos que tener una vida asegurada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Jesús. Entonces, y si no, ¿cómo nosotros nos vamos a lanzar o vamos a ir a batallar en esta guerra? ¿Cómo nos vamos a poner en la trinchera o en la brecha, como dice la palabra? ¿Cómo vamos a poder sostenernos ahí? Entonces, la Biblia dice bien claro, ¿no? Bien claro nos enseña que en la lucha, en esta lucha que tenemos contra las tinieblas, nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Eso sí tenemos, pero somos más que vencedores. Hay que tener presente, no en nosotros, sino en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y amados hermanos, solamente es como una introducción. Yo creo que, bueno, por los años los años que tengo, yo creo que los que tenemos se acercan a nuestros años, podemos darnos cuenta que nunca en la historia, por lo menos de lo que yo conozco, en los tiempos, de la experiencia que tengo, nunca en nuestra historia la iglesia ha sido más desafiada que antes. Yo me pregunto a veces con mi esposa, algunos hermanos, ¿qué pasó? En tan poco tiempo, en 30 años, bueno, otros hermanos tienen mucho más de cristianos, pero en 30 años, ¿qué pasó? No es lo que nosotros conocimos. No es lo que nosotros conocimos. ¿Qué ha pasado verdaderamente? ¿Qué es lo que ha pasado? Y creo que la iglesia en estos tiempos es una iglesia que está siendo desafiada por el diablo. Está siendo desafiada mucho más que en otros tiempos. Y el diablo ha desafiado abiertamente a la iglesia. Al diablo ha desafiado a la iglesia pretendiendo que la iglesia sea suya. El diablo en forma abierta, y no solamente eso, ha desafiado en muchas áreas
en muchas áreas de la vida, porque en muchas áreas de la vida, especialmente en contra de la familia, especialmente en contra de los niños. Entonces, y hoy más que nunca, nosotros necesitamos conocer nuestra posición. Voy a hablar como para que cada uno diga yo, ¿no? No, yo necesito conocer mi posición y las armas que yo tengo para guerrear. Si nosotros desconocemos las armas que son poderosas, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del diablo. En 2 Corintios 10 nos explica, si nosotros no conocemos nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa posición que tenemos, y si nosotros no conocemos, eso le comentaba al hermano Carlos, si nosotros no conocemos las armas que nos han sido dadas para guerrear, para pelear contra este enemigo que intenta causar destrucción, entonces vamos a, Dios va, el Señor va a quitar su candelero de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de nuestra vida. Yo sé que hay victoria en Jesús, de eso tenemos que estar seguros, que en Jesús hay victoria. El mismo Jesús le dijo a Pedro, la puerta del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia no morirá. Eso es palabra de Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16 le dijo, la puerta del Hades, es decir, las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Pero yo tengo esa confianza y estoy seguro que ustedes como cristianos que leen la Biblia también tienen esa confianza que las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia, por mucho que los demonios quieran destruirlo. Pero es algo, pero si yo en mi propia vida y en el área de la vida, o en los dones que Dios, en el área en el cual Dios me ha dado mi posición como creyente, yo no cumplo esa victoria, ¿de qué sirve? Es decir, vuelvo al principio, si nosotros no lo creemos, no lo hacemos nuestro, si yo esa victoria que ya está dada, esa victoria que ha sido dada por Cristo Jesús, que las puertas del Hades no iban a destruir el conjunto de los salvos o su pueblo de él, o el cuerpo de Cristo, llamemos, o la casa de Dios, como quieran decirle, son sinónimos de la iglesia de Dios. Si Él nos está diciendo, nos está asegurando esa victoria, ¿qué falta? ¿Qué falta en nosotros para batallar con el diablo? Hacerlo nuestro, hacer nuestra esa victoria. De eso se trata, hermanos. Esa es la convicción que tenemos que tener. Hay una convicción en esto. Ese es un tema, hermanos, un tema que voy a insistir porque me gustaría que eso se grabe en ustedes, se grabe en su corazón y que siempre anden victoriosos en Cristo Jesús, porque andan victoriosos, porque saben su posición que ustedes tienen, que tienen en el reino de Dios, esa posición que que el Señor, el Dios les ha dado por la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario, esa posición que tienen como hijos de Dios, que tienen esa posición que tienen porque han aprendido a usar estas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del diablo. Ese es mi deseo para estas lecciones. Entonces, esa es la posición de alguien que ha nacido de nuevo, debe ser la posición de alguien que ha nacido de nuevo, y yo creo que con toda seguridad hay victoria, va a haber victoria, nunca va a haber derrota en su vida, va a haber victoria en todas las áreas de su vida, más aún en la iglesia hay victoria, amados hermanos. Eso ténganlo por seguro. Porque Dios porque Dios nos ha dado, ustedes bien saben, muchas promesas, hermosas promesas en la Biblia, y hermosas y grandes promesas en la Biblia, y nosotros hacemos también nuestras esas promesas en la Biblia, las creemos y confiamos y tenemos fe en esas promesas de la vida, en que nos ha dado la palabra, esa promesa para nuestra vida que nos ha dado Dios en nosotros.
con esto con esta introducción, amados hermanos, quiero pasar ahora sí a detenernos un poco en la palabra de Dios y quizás ya en medio de la palabra de Dios confirmar lo que les estoy diciendo, y que ustedes también como personas, que su deber de ustedes es escudriñarlo, investigarlo cuando puedan, comprobar la palabra de Dios y para ver si estas cosas están de acuerdo con la palabra, desechar lo que no es de la palabra de Dios. Es algo correcto, es algo que tenemos nosotros que hacer siempre, ¿no? Que hacer siempre. Entonces, el tema, como les dije, es una doctrina, pero le puse ahí: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el texto que usé es un texto que hemos estudiado de una forma, me acuerdo, una forma breve, quizás en una media hora, no me acuerdo, pero en Hebreos capítulo 9, versículo 22, donde dice, y casi todo es purificado según la ley. Todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Con la ley se está refiriendo al Antiguo Testamento, No se está refiriendo solamente a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, es decir, el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia, sino se está refiriendo hasta Malaquías, incluyendo Salmos, y no lo digo por capricho, porque el mismo Jesús, en palabras de Jesús, él consideraba la ley todo. Si ustedes buscan los textos donde Jesús cita la ley, lo cita hasta la ley, lo cita hasta Salmos, hasta el último. Entonces, aquí está diciendo todo es purificado, y vamos a ver por qué todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o remisión de pecado. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, la palabra también sinónima es expiación, ¿no? La expiación. La salvación solamente la podemos obtener por la expiación por sangre, nada más por expiación por sangre. Y estas palabras son muy importantes porque a veces hablamos de salvación, y la verdad que cuando a mí me hablaban de salvación, al comienzo me predicaban, yo no sabía de qué salvación tenían que salvarme. Hablamos salvación, sálvate, hay que salvarse, pero no entendemos verdaderamente de qué es salvación, y es por eso que tenemos que estudiar también esto, como yo le dije, para poder entender de qué, tener esa base fuerte, una base firme. Y nosotros nos vamos al Antiguo Testamento. Ustedes pueden irse al Antiguo Testamento ahora sí, en Levíticos capítulo 17, versículo 11, yo lo tengo ya, los he separado. Levítico 17, 11, para poderlo hacer un poco rápido, dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer, dice, expiación. Y yo quiero que se fijen en esta palabra, dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación, o sea, yo le dije que era sinónimo en este caso, de remisión, porque ahí en Hebreos 9:22 habla de remisión. Acá tenemos la palabra expiación, dice que es expiación sobre el altar por nuestras almas, y la misma sangre, esa sangre hará expiación de la persona. Y solamente les decía que solamente Dios puede efectuar, o sea, solamente Dios puede hacer esto, puede remitir los pecados, o puede solo perdonar los pecados, o solo Dios puede expiar, en este caso, los pecados por medio de sangre. Nada más, sin sangre no hay remisión. Esto debe estar siempre grabado en nosotros. Y expiación sencillamente es lo sinónimo de perdón de pecado. No nos vamos a complicar en la palabra, en el origen de la palabra, en esa cosa, sino expiación. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando de perdón de pecados, y cuando hablamos de perdón de pecados, estamos hablando de salvación.
Entonces, la expiación o también el perdón de pecados solamente lo podemos conseguir por medio de la sangre, no se puede obtener de otra manera. Y ya hemos leído ahí en Hebreos capítulo 9:22, acabamos de leerlo, ¿no? Donde nos dice que casi todo es purificado con sangre. Vuelvo a insistir para que quede grabado, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de qué cosa, no se hace remisión de pecados, no se hace remisión de pecados, es decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, no hay salvación, no somos salvos si no hay derramamiento de sangre. Es necesario la sangre. Ahora lo vamos a ir entendiendo porque a veces leemos Génesis y como yo leía al comienzo me parecían mitos, me parecían fábulas, me parecían cuentos tontos sin darme cuenta que en el fondo había toda una sabiduría grande, inmensa para nosotros, una sabiduría que no es de este mundo, por supuesto, una sabiduría que viene de Dios. Y expiación entonces también es perdón de pecado. Lo mismo, vuelvo a decir, lo mismo es decir, lo vuelvo a aclarar, que remisión de pecados. Entonces, para que quede claro, sin remisión no hay expiación. Sin remisión no hay expiación, no hay perdón de pecados, no hay salvación. Eso tiene que quedar claro para que no nos confundamos, porque en esto existe, para los nuevos existe mucha confusión en estas palabras, no hay salvación. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente esto, que solamente la salvación se consigue por derramar sangre. Ahora vamos ya agregando ciertas cosas, por derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y lo que quiero decir es que alguien, por supuesto, la sangre le pertenece a alguien, a algún ser. Alguien tiene que derramar esa sangre en mi lugar. Alguien tiene que derramar su sangre en el lugar, en su lugar. Antes, en otras palabras, antes que Dios pueda perdonar, alguien tiene que derramar la sangre en nuestro lugar, porque Dios demanda sangre. Dios demanda sangre para poder perdonar. Entonces, en la historia, en toda la historia, como yo le decía, desde el Antiguo Testamento a la historia de Apocalipsis, Dios siempre ha demandado sangre, siempre. Y empecemos por la primera historia, porque nos va a esclarecer mucho. En la historia de Adán y Eva, Dios que les dijo a la pareja, la primera pareja de esposos, le dijo, no comerán de ese árbol, que ellos no deberían de comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Podían comer hasta del árbol de la vida, no había prohibición, pero no podían comer de ese árbol. Y como ellos comieron del árbol, entonces ellos faltaron a Dios, desobedecieron a Dios. En otras palabras, ellos pecaron, entonces ellos merecían la muerte. Ellos merecían la muerte. Después vamos a ver de dónde viene esto. Ellos merecían la muerte, pero en lugar de morir ellos, Dios lo que hizo es matar o sacrificar un animal inocente por ellos. En lugar de que ellos murieran, Dios mató un animal inocente en el lugar de Adán y Eva. Por supuesto, vemos nosotros las consecuencias, hay consecuencias del pecado de Adán y Eva, que no es el tema de hoy, hay consecuencias, pero aparte de esas consecuencias, Dios tuvo que usar, o sea, para poderle perdonar, para poderle remitir, para poderle expiar el pecado de Adán y Eva de haber desobedecido, tuvo que haber hecho un sacrificio de un animal, o de animales inocentes. Si ustedes se van a Génesis capítulo 3, ustedes pueden ver el 21, ahí dice claramente que Jehová Dios hizo, o Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer, dice que les hizo túnicas de pieles y los vistió. Yo he encontrado mucho en cuanto a la indumentaria, el vestido, en otro contexto la explicación, pero aquí no estoy hablando de ese contexto, olvidémonos de ese contexto porque estamos hablando de otro tipo de contexto. Acá dice que fue túnicas de pieles
de pieles para vestirlo. Y lo que nosotros tenemos que entender, que cuando Adán y Eva pecaron, lo que hizo Dios fue para darle esas túnicas, tuvo que haber sacrificado a animales, y precisamente es la enseñanza que nosotros hemos recibido y que estamos recibiendo, que cuando alguien peca, alguien tiene que morir en su lugar. Ellos pecaron, ahora podemos entender por qué fueron vestidos con túnica, ellos con túnicas de pieles, ellos pecaron y alguien tuvo que morir en su lugar. ¿Y qué pasa cuando muere? Derramar la sangre de esos animales inocentes. Entonces, en este caso, estoy seguro por toda la historia y casi todos coinciden en esto, que lo que Dios sacrificó era cordero, un cordero. Entonces, eso es lo que todos deducen por la misma palabra de Dios. Es decir, no solamente por la inferencia, esa es parte por inferencia, otros también dicen por el contexto pueden inferir de que fue en realidad un cordero. Si ustedes van a Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5, por favor, vayan viendo en su Biblia, para que ustedes se den cuenta que está hablando aquí de Caín y Abel. Ambos eran hijos de Adán y Eva, y ambos ofrecieron a Dios sacrificios. Ambos fueron dice ahí, fíjense, lo voy a leer mejor porque es mejor que explicarlo. Y aconteció, dice, que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra, de lo que él había sembrado, una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de lo más gordo de ella, y dice que miró Jehová o Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, miró con agrado, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda de Caín, no la miró con agrado. Y siempre nos hemos preguntado, nos preguntamos por qué Dios hizo esa diferencia, esa excepción. A veces yo antes escuchaba decir, pero ¿por qué? ¿Por qué se enseñó con Dios también con Caín, lo hizo Caín con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios, no? Si también él estaba ofreciendo lo mejor que él tenía, lo que él cultivaba, que él cosechaba? Dice ahí que se ensañó que precisamente esta palabra, Caín, en gran manera, y bueno, y ustedes saben que decayó su semblante, decayó su semblante. Entonces, lo que pasó es que Abel le estaba ofreciendo, como ustedes pueden ver, un cordero a Dios. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? No es que se lo entregó a Dios, sino que tuvo que levantar un altar, normalmente de piedras, y tuvo que sacrificar ese cordero, y tuvo que haber derramamiento de sangre. Pero también Caín llevó su sacrificio, pero él llevó los frutos de su siembra. Él no llevó, no llevó algo, él no llevó sangre, él llevó los frutos de lo que él había sembrado, de su tierra, no sé, me imagino en ese tiempo había uva, puerros, dice en el Antiguo Testamento, sembraban puerros, etcétera. Entonces, y le llevó lo mejor. Entonces, pero y ahí ustedes pueden ver pero que no es que ignoraban de cómo, de la ofrenda que Dios había, o del sacrificio que Dios había hecho por sus padres. No es que ellos ignoraban, porque aquí lo que nosotros podemos ver es que lo que él estaba presentando era una jactancia de eso, de lo que él había, de lo que él había cultivado, de lo que él había hecho. Le estaba diciendo, acepta Dios esta mi ofrenda, acepta algo que yo he hecho, lo que yo he sembrado. Entonces, la Biblia nos cuenta de que Dios, nos dice de que Dios rechazó, pues, como ustedes pueden ver, la ofrenda de Caín, ¿no? Y aceptó, en todo caso, y le agradó la ofrenda de Abel. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que hasta el día de hoy, que Dios no acepta nada, no acepta ofrendas,
no ofrenda sacrificios por obras, por obras. Está bien claro, o sea que lo que Caín estaba presentando era una ofrenda por obras, es decir, esto es lo que yo he hecho, esto es lo mío, es decir, por jactancia de sus propias obras. La Biblia nos dice que hagas lo que hagas, no serás salvo, más por gracia soy salvo. Hay personas, eso me ha tocado, muchas personas dicen, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no necesito hacer nada de esas cosas porque yo tengo a Dios, ya yo soy salvo. Es decir, hay una jactancia de sus obras. Dicen, yo no necesito hacer nada de lo que me dice la Biblia para yo ser perdonado mis pecados o para que mis pecados sean remitidos o para que mis pecados, para que mis pecados sean expiados o para que mis pecados sean olvidados, borrados por Dios. Yo no necesito nada porque yo soy un hombre, soy una mujer buena, que nunca le hago daño a nadie, siempre lo hago con buen propósito, yo no me siento, pues no me veo malo ni me veo pecador. Precisamente es lo que rechaza Dios, esa jactancia en las obras. Dios la salvación no viene por las obras, sino por gracia. Pues porque Dios lo quiere, porque lo da, porque Él lo quiere, porque Él lo quiere así, porque es su voluntad. Entonces es una jactancia definitivamente de Él. Y Dios lo que quiere, en todo caso, hablando de la sangre, es que Dios vaya, esta gracia es que Dios quiere que vayan por medio de la sangre derramada. Esta es la gracia. Solamente por medio del derramamiento de sangre puede Dios olvidar nuestros pecados, puede borrarlos, rasparlos, nuestros pecados del libro de la vida y de la vida. Y según la Biblia, lo que yo puedo entender es que Dios lo borra, lo raspa y no tenemos que recordárselo a Dios porque Dios ya lo raspó. Hay muchos que estamos recordando constantemente a Dios nuestros pecados. Dios ya los raspó, literalmente. Eso significa perdonar, raspar. Literalmente la palabra significa raspar. Es decir, en un pergamino se raspa. Él lo raspa como un pergamino, raspa la tinta con un estilete y una cuchilla para que se borre definitivamente para que Dios lo borre de su memoria. Eso es lo que hace Dios. Dios nos dice, yo te perdono, pero no me olvido. No me olvido. No, Dios no dice, ese no es su carácter de Dios. Entonces, vemos nosotros qué pasó con Caín, pues Caín se llenó de envidia, se llenó de celos, mató a su hermano Abel, porque Dios, en todo caso, ahora podemos entender que Dios perdonó a Abel y no perdonó a Caín. Uno era por obras, el otro era por gracia. Desde el comienzo de la historia de la humanidad podemos ver nosotros esto. Y así, amados hermanos, así es que en el contexto que estábamos hablando, así estamos, amados hermanos. Así estamos, así estamos, vivimos los fariseos quieren la salvación por medio de obras. Nosotros vemos todos los fariseos lo que buscaban era eso y se molestaban se molestaban con aquellos que estaban buscando la salvación por gracia, es decir, por los justos, ellos se molestaban. Y así los religiosos están llenos de su propia, eso lo dice el apóstol Pablo también, están llenos de su propia justicia. Ellos están confiando en sí mismos y no quieren ir a Dios, no quieren ir a Dios por medio de la sangre, sino se han inventado una serie de maneras, una serie de doctrinas, de enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Y yo les ruego, hermanos, que yo sé que a mí me ha resultado chocante quitar muchas cosas, porque a mí me era difícil, pero con el tiempo yo tuve que poner la palabra de Dios y preguntarme qué dice Dios y ser humilde y aceptar lo que dice Dios. Es difícil, yo sé, lo entiendo y lo entiendo, sé que es difícil, pero tenemos que quitar las diversas maneras que los hombres nos hemos inventado para ir ante la presencia de Dios o para que Dios perdone todos nuestros pecados y no hacer las cosas y no ir a una salvación que no está conforme o al modelo o conforme a lo que está escrito en su palabra.
Y la palabra de Dios nos dice que es por expiación solo de sangre. Si ustedes pueden ver, vamos a la historia de Noé. Noé también, él conocía si ustedes observan, Noé era un hombre justo, pero era justo, él también conocía toda la historia de sus antepasados. Él conocía acerca de esto, Noé conocía acerca de la ofrenda, de que tenía que ofrecerse sacrificios de sangre a Dios cuando había pecados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? Porque sabía que Dios había derramado, que Dios había derramado sangre, sí, por Adán y Eva, y que también Abel había derramado sangre por sus pecados. Y Noé nos dice la Biblia que él también ofreció sangre de un cordero. Entonces, miren lo que dice de un cordero para la expiación precisamente de sus pecados por la sangre del cordero. Si ustedes van a Génesis capítulo 8, versículo 20, ustedes pueden encontrar ahí, dice, y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y ustedes se dan cuenta, volvemos al versículo en Hebreos, en Hebreos 9:22 nos decía que sin derramamiento no hay remisión de pecados. ¿No? Entonces solamente se puede hallar perdón de pecados por medio del derramamiento de sangre, y esto lo sabía, en este caso estamos hablando de animales, esto lo sabía Noé. Abraham es un caso también, estoy haciendo una historia de esto para que podamos nosotros recordarlo y que se nos quede grabado. Abraham también, en Génesis capítulo 12:7, dice ahí, lo dice literalmente, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice que ahí, y edificó ahí un altar a Yahvé, a Jehová, quien le había parecido. Abraham edifica un altar, es decir, amontona piedras ahí. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó ahí su tienda en Betel. Y dice, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, o sea, al este, Bet al oeste y Jai al este. Y edificó ahí altar, dice, a Yahvé, a Jehová, invocó en el altar el nombre de Jehová. Entonces, allí el altar es que él está ofreciendo sacrificio, lo que está diciendo es que está ofreciendo el animal en sacrificio de Dios, invocando el nombre de Jehová. Entonces, ahí nosotros podemos, si hemos observado, estamos mirando a Abraham, que dos veces dice que edificó un altar y derramó la sangre de animales sobre el altar. Derrama sangre sobre el altar. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque Dios demanda sangre por el pecado. Él ofrece ese derramar por sus pecados para estar en santidad ante la presencia de Dios, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y Abraham, ustedes bien saben que tenía un hijo, y ese hijo era Isaac, y Dios, ¿qué le pidió a Abraham? Le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Ahí está el punto. Le dice Dios, oye, el hijo de la promesa, ahora tienes que tú sacrificarlo, ofrécelo como un sacrificio. Y es algo terrible porque ningún padre va a desear hacer un sacrificio de su hijo, matar a un hijo, y también cómo pedir esto, algo tan fuerte, ¿no? Tan fuerte que Dios mismo, que le había prometido este hijo, cuando ya Abraham estaba rondeando los 100 años, pero Dios estaba demandando, si ustedes pueden ver, sangre del hijo de Abraham. Y Abraham obedeció en todo caso a Dios. Ustedes pueden ver ahí, vamos a leer en Génesis 22, del 9 a 10, ya nos quedan unos minutos más nomás, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Yo quiero que prestemos atención, hermanos, que prestemos atención. Y dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, Abraham, él mismo lleva al hijo, lleva el sacrificio, lleva a su hijo, lo pone en el altar, en el montón de piedras, y toma el cuchillo para él mismo degollar a su hijo. Entonces, no es que aquí tenemos que tener lo que Dios estaba buscando, lo que Dios estaba buscando era ver que si en realidad Abraham, o sea, Abraham prefería a Dios, lo prefería a él antes que a su mismo hijo, que Dios se amaba más a Dios que a su propio hijo. Y lo que estaba haciendo Abraham, mostrando que él obedecía a Dios y que él amaba más a Dios que a su propio hijo, es lo que estaba mostrando en todo caso Abraham. Por eso es que Dios en realidad no permitió que Abraham matara a su hijo. Él no lo permitió. Ahí ustedes pueden ver, no es que Dios sea malo, no es que, sino que Dios al contrario, Dios tiene la esencia en la palabra de Dios es que primero es la misericordia, antes que la ley. Hay varios textos. Jesús decía, misericordia quiero, mas no sacrificios, en cuanto a los sacrificios precisamente de la ley. Este es el corazón de Dios. Entonces, a veces lo juzgamos, yo he sido uno de ellos, cuando no conocía la palabra de Dios, no era cristiano tampoco, no entendía estas cosas y podía juzgar a Dios. Dios no quería eso porque en su corazón de Dios es un corazón antes que el sacrificio, es la misericordia. Y Abraham, lo que estaba probando allí era a Moisés. Yo no sé qué iba a pasar si Abraham desobedecía, me equivoqué, si Abraham desobedecía. Yo no sé qué iba a pasar, pero no lo dice la Biblia, pero lo que sí sé, que estoy seguro que Dios estaba probando a Abraham, pero fíjense lo que me gustaría, antes de terminar esta lección, lo que dice más adelante Isaac acerca de esto. Ahí en Génesis 22, del 7 al 8, un poquito antes, el contexto. Leamos el contexto. Génesis 22, del 7 al 8, ¿ya? Dice, para que ustedes se den cuenta. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí iban juntos. Miren, observen ustedes que Isaac sí sabía que el sacrificio no podía ser él, que tenía que ser quien, un cordero, porque ya lo había hecho antes con su padre. Ya dice, él estaba como cordero ahí, pero dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el papá, sabiendo esto, sabiendo que ya habían hecho sacrificios con el hijo, entonces le dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, ustedes pueden ver ahí, pueden ver, hermanos, pueden ver de que se puede, ustedes ahora podemos darnos cuenta de que cuando Dios hizo sacrificio, en este caso por Adán y Eva, como yo le dije, está por inferencia, se sabe que tuvo que haber sido cordero lo que Dios mató, para lo que Dios sacrificó para Adán y Eva. Y eso, hermanos, aquí hago ya una especie de conclusión de este tema. Eso es lo que pasa, eso es lo que va a suceder lo que iba a suceder en el futuro. En el futuro, Dios se iba a ofrecer a sí mismo como un cordero. A sí mismo, Dios se iba a ofrecer como un cordero en holocausto. Son palabras que más adelante la vamos a conocer también. Dios iba a ofrecer como un cordero en holocausto. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y ustedes han observado que ellos ofrecían corderos por sus pecados. Dios ofreció un cordero por Adán y Eva. Él mismo hizo ese sacrificio. Pero ahora nosotros vamos a ver que en un futuro Dios a sí mismo se iba a ofrecer como cordero por nuestros pecados. Alguien tenía que morir y alguien tenía que derramar su sangre en nuestro lugar, y ese lugar era Dios, Dios que se hizo carne mediante su Hijo Jesucristo.
Entonces, ustedes pueden observar eso, pueden darse cuenta que Abraham, así como Abraham ofreció a su propio hijo, así lo ofreció a Dios, así como Abraham ofrece a Dios a su propio hijo. Nosotros vamos a entender más adelante en la próxima lección que también hizo lo mismo Dios. Dios se ofrece a sí mismo. Dios ofrece a su propio hijo, lo ofrece en sacrificio, ¿no? Entonces, y concluyo con este texto de Juan capítulo 3:16, que todos lo conocemos, estoy seguro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al Dios ha dado, por su amor, ha dado a su Hijo unigénito, como lo hizo, igual que pasó con Isaac, ¿no? Igual que pasó con Isaac, para morir. Aquí podemos ver que este es un anticipo, que esta es una figura, que esta es una profecía de lo que iba a pasar en el futuro, de lo que iba a pasar en el futuro. Amados hermanos, por el día de hoy nos hemos quedado, el tiempo, yo sabía que el tiempo, por eso les adelanté, que el tiempo se iba a quedar corto. Adicionalmente, si ustedes por WhatsApp me escriben, hermanos, y quieren profundizar un poco más el tema, este tema, quieren profundizarlo y hablar precisamente de esta aseguranza, de cómo nosotros agarrarnos de la victoria de Cristo, cómo nosotros usar las armas espirituales, aprender a usar las armas espirituales que son poderosas en Dios, que nos ha dado Dios para nosotros precisamente, para hacer nuestra la victoria de nuestro Señor Jesucristo contra Satanás, contra las huestes espirituales de maldad, que todos los días nos atacan, que todos los días tenemos con toda seguridad. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer nuestra esa misma victoria. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.